Hola, soy Luciana Narváez y esto es El Tiempo Entre Pantallas. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Giovanna Polarolo, una de las guionistas más importantes del cine peruano. Si alguna vez te has emocionado o quedado atrapado en una película, es probable que sea gracias a una buena historia. Y detrás de esas historias están los guionistas, los verdaderos arquitectos de los mundos y personajes que vemos en pantalla. Ellos construyen desde cero cada diálogo, cada situación, y nos hacen viajar a través de la narrativa. Giovanna ha sido la mente detrás de guiones memorables en el cine nacional, en películas como Caídos del Cielo y No se lo digas a nadie, explorando temas profundos de la sociedad peruana con una sensibilidad única. Hoy hablaremos con ella sobre su proceso creativo, la construcción de mundos y personajes y los desafíos de escribir historias en una industria en crecimiento como la nuestra. Además, analizaremos el impacto de directores como Peter Jackson, Nancy Meyers, Christopher Nolan y Guillermo del Toro, explorando cómo sus diferentes estilos pueden influir y enriquecer el trabajo de los guionistas. Bueno, primero empezar, Giovanna, agradeciéndote por estar en el programa. De verdad es un gusto poder conversar contigo. Gracias por tomarte el tiempo. No, gracias más bien a usted. A mí me gusta empezar el programa preguntándole a los invitados cuál es la película que te hizo enamorarte del cine o de este mundo así loco. Ay, qué difícil pregunta, no sé. ¿Qué habrá sido? Recuerdo, no sé si película, pero sí la experiencia, ¿no? La experiencia de ir al cine. Era lo más bonito que podía haber. Yo vivía en Tacna y había dos cines, el Cine Colón, que lo destruyeron, que es así mítico, y el Teatro Municipal, donde también daban películas. Y creo que no había, en esa época no había ni celulares, creo que ni había televisión, o la televisión era por horas, ¿no? Entonces, la gran diversión, todo era cine. Y a medida que fui creciendo, me siguió gustando el cine, tal vez por ir descubriendo de la cosa social, digamos, de ir con las amigas, a la soledad también de ir al cine. Me encanta, me empezó a gustar el espacio solitario de tú y la película, ¿no? La experiencia. Y creo que fui descubriendo un poco sola. Claro, en esa época llegaban las películas europeas, mucho más que ahora, ¿no? O sea, porque ahora como que el cine hegemónico casi nos domina, ¿no? Sí. Pero en esos años, te hablo de los años 70, llegaban películas. Yo recuerdo saber quién era Fellini, haber ido a ver películas de Fellini, de Antonioni, y que me llamaban la atención porque también, claro, llegaban películas americanas, ¿no? Y entonces te recuerdo películas de John Ford sin saber quién era John Ford, pero el descubrimiento, ¿no? De este cine, el western, ¿no? Fui aprendiendo un poco sola hasta que después me di cuenta que había gente que sabía un montón y que y que había una cosa que se llamaba cinefilia, que yo en mi época en Tacna no se decía cinéfilo, se decía cinemero, que era distinto, ¿no? O sea, una persona que le gusta el cine decían, ay, es cinemera. Y después aprendí que ser cinemero era un poco distinto a ser cinéfilo. Que me da mucha risa que me lo comentes. Hace unas semanas ya tuve la oportunidad también de conversar con Augusto Tamayo. Y te habló de lo mismo, somos de la generación. Yo me dijo, yo no me considero un cinéfilo, yo me considero un cinemero, y me explicó la diferencia. Igual, mira. Y después yo sí me convertí en cinéfila. Pero bueno, me parece curioso porque en este programa nos gusta hacer una revisión a la historia del cine, y si bien esta temporada hemos visto parte de directores,
me interesa tu perspectiva sobre estos directores que vamos a comentar porque comparten ustedes algo en común, que ellos también suelen ser guionistas. Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, a Peter Jackson o Guillermo del Toro, Christopher Nolan o Nancy Meyers, que quizás son directores de este Hollywood más moderno, de este nuevo siglo también, ¿no? Pienso que sí, porque eso es lo que está pasando también aquí en el Perú. Las nuevas generaciones de directores escriben sus propios guiones, sobre todo el cine independiente, ¿no? El guionista dirige su película y eso es un cambio. Por ejemplo, cuando yo trabajaba como guionista, a mí nunca se me ocurrió dirigir una película, o sea, porque así como te digo que mi espacio era la sala oscura, yo sola frente a la película, era también yo escribiendo, pero nunca pensé nunca fue como un deseo, porque hay gente hay guionistas que querían ser directores y por una razón o por otra no lo fueron. Pero a mí nunca se me ocurrió, nunca se me pasó por la cabeza porque el solo hecho de ver cómo era un rodaje me aterraba. O sea, a mí me gustaba estar sola escribiendo. Y me gustó, años después descubrí, leyendo, cuando me encontré, digamos, con Manuel Puig como escritor, y me gustaron tanto sus novelas y empecé a leer más cosas de él. Hice mi tesis de doctorado sobre guiones de Manuel Puig que nadie ha leído y que él mismo menospreciaba. Cuando empiezo a investigar, hay una entrevista en la que él dice: yo sí quería ser director de cine, por eso se fue a estudiar a Roma, a Cinecittà, ¿no? Pero cuando me di cuenta lo que era el set y que para ser director de cine tenías que ser, claro, en esa época, ahora creo que ya no tanto, pero algo de eso continúa, tenías que ser autoritario. Y yo lo que menos soy es autoritario. Y saber un poco de todo también. Yo no he estado en un set profesional, pero de las grabaciones universitarias, que algún momento me ha tocado dirigir a 10 personas, ya es una locura. No me imagino, de todos 150. Y que todos esperan que soluciones, ¿no? Que tomes las decisiones. Sí. Pero es Y curioso. bueno, entonces, por ese lado te digo, yo nunca he tenido el afán de dirigir, pero claro, sí tengo la experiencia de ver muchas películas, ¿no? Entonces uno va aprendiendo de alguna manera lo que está detrás de lo que estás viendo, ¿no? Exacto. Y justo uno de los puntos que conversábamos es que estos 4 directores guionistas tienen esta capacidad de construir mundos completos, ¿no? Y, por ejemplo, Peter Jackson es el que construyó y logró adaptar toda esta trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien. Y yo primero vi las películas Ajá. y de ahí me enteré, ¿no? Esto es un libro, mis papás me explicaron y ya te presentan los libros, pero ves a Guillermo del Toro y es esta construcción de universos medio fantasiosos, oscuros, extraños. Y luego tienes otras versiones de construcción de mundos, ¿no? Que es con Nancy Meyer, por ejemplo, que es la típica película, comedia romántica americana que te construye la casa perfecta en la playa en la que vive Diane Keaton y todo es lindo y todo es maravilloso y es esta idea perfecta de la vida, ¿no? Tú como guionista, ¿cómo se lleva a cabo esta construcción del espacio y del entorno desde el guión? Yo creo que es siempre he pensado que el guión es una narración, ¿no? Y como narración tienes que construir mundos, tienes que construir personajes y a los que les pasa algo y que están en un lugar determinado, ¿no? Entonces, yo creo que es un director o directora va a encontrar, de pronto, me estás hablando antes del guión de una novela, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos. En ese caso,
hay ya está construido el mundo. Es una adaptación. Es una adaptación y claro, de todas maneras, el guionista, tiene que haber un guionista que puede ser mismo director o no, pero que van a tener una lectura de ese universo que que la novela te está proponiendo y que y que en la puesta en escena vas a concretarla, ¿no? Porque, como dice Robert Stam, una adaptación en realidad es la lectura, que cada quien tiene una lectura de una novela y la imagina. Por eso es que hay una sensación de frustración, en general suele haber una insatisfacción del espectador que conoce la novela. Y esa insatisfacción no necesariamente es por incapacidad o porque la película sea mala, que puede ser, pero en muchos casos tiene que ver también con que no no te muestra la idea que tú te has hecho de la película o de los personajes. Entonces, ahí tú tienes que aceptar que es la visión, la versión de la otra persona. A veces es tan potente como pienso yo, ¿no? Tan potente la lectura que opaca la novela. Para mí es La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica o Muerte en Venecia, ¿no? O sea, tú lees la novela y ves la película y no te importa lo que ha hecho la novela, porque es tan potente, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. En La Naranja Mecánica te olvidas de la novela. ¿Quién se acuerda? Y es una novela canónica, ¿no? Pero ¿quién se acuerda? Esperarlo. O sea, su lectura es tan personal, personal, pero que logra convencerte de que así es como lees la novela. Y el actor también, a tal punto que no pudo hacer otra cosa. Bueno, más o menos ahí también iba lo que comentábamos, ¿no? Porque, por ejemplo, estos guionistas tienen la ventaja de ser directores, entonces construyes tu mundo bajo tu propia idea y tu propio sentido de creatividad. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿alguna vez te pasó que el mundo que tú imaginaste no lo viste tal cual reflejado en la pantalla? Fíjate que no, porque quizás suene mal lo que voy a decir, pero para mí el trabajo de guión era un trabajo profesional. O sea, no es que no me interesara, pero no proyectaba mi universo personal, que sí que está en mis poemas y en los cuentos o en lo que escribo. Claro, es más o menos personal. Exacto, o sea, yo a veces me parecía que había como una suerte de esquizofrenia, pero después he pensado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo, es otro tipo de relación, cuando yo estaba escribiendo con Augusto Cavada, estábamos escribiendo el guión de La Boca del Lobo, que era terrible, o sea, estábamos en un mundo oscuro, casi contemporáneo, porque estábamos contando algo que estaba pasando, que había pasado hacía muy poco tiempo. Teníamos poca información, pero la poca información era de una violencia, era terrible, como lo hemos visto luego, ¿no? Lees el informe o los testimonios de las personas que fueron víctimas, ¿no? Y paralelamente yo estaba escribiendo Entre Mujeres Solas. O sea, nos reuníamos, leíamos las escenas, trabajábamos las escenas, y en algún momento en que yo estaba sola escribía poemas de Entre Mujeres Solas, y lo que digo es que qué relación podía haber entre un mundo y el otro, y sin embargo creo que hay de otra manera. Por ejemplo, en las situaciones de diálogo. O sea, ¿por cómo metí tanto diálogo en esos poemas, ¿no? Que no era usual? No era a tal punto que yo decía, pero esto será poesía, lo que estoy haciendo será. Lo voy a publicar como poesía. Y tenía que ver en ese sentido, ¿no? En que estaba trabajando también con personajes, o sea,
sí se van tendiendo como puentes, como hilos, porque uno nunca es tan esquizofrénico, ¿no? Es un buen punto. Y, por ejemplo, ahorita me mencionabas lo del casting, por ejemplo, del actor. Y yo tengo muy presente, es un ejemplo más moderno, pero, por ejemplo, a Robert Downey Jr. como Sherlock. Yo leo los libros de Sherlock Holmes y la descripción del personaje es un hombre alto, nariz aguileña. Y luego veo a Robert Downey Jr. y no tiene nada que ver con la descripción de Sherlock Holmes. Sin embargo, cuando ves la película, tú le crees que es Sherlock Holmes. Claro. ¿Cómo tú ves esta construcción del personaje y de ahí el casting? Porque muchas veces el guionista no está involucrado Nosotros sí. en la decisión del casting. Ah, el casting. Sí. Nosotros, o sea, creo que alguna vez lo dijo Ricardo Bedoya, en las películas de Lombardi el guión ya forma parte de la puesta en escena. Porque él está estaba en las... no es que tú escribes un guión por tu cuenta y se lo vendes a un director. Así no era el trabajo, era parte de, o sea, desde la propuesta, ¿no? Trabajemos un guión que vaya así, asá. Y entonces, desde el principio era un trabajo en que ya se estaba pensando en la puesta en escena, ¿no? Y con los actores también. ¿Y quién sería tal? Vamos a hacer una prueba, si era con Augusto o con Quique Moncloa también cuando trabajamos. Ya sabíamos, por ejemplo, que Pantaleón iba a ser Salvador. Entonces, vas trabajando ya con esa información, ¿no? No es que sea separada, dividida. No era así. Creo que es algo que es un ambiente más colaborativo que podemos tener en la industria del cine peruano, que quizás no es tan desarrollada y tan negocio quizás como es en Hollywood, porque Claro. Hollywood muchas veces tú escribes tu guión, te lo compra un estudio y ahí te separaste de tu historia, y queda en las manos de alguien más. Y uno lee los testimonios, ¿no? Bueno, pensando, por ejemplo, en Fitzgerald o Faulkner, ¿no? Se sentaban a ver la película y junto con su nombre podía haber 4 o 5 otros nombres más, porque el productor era la estrella ahí, ¿no? Y tú le entregabas, te contrataban, trabajabas tus 8 horas, terminabas y no sabías qué pasaba con eso. Que es algo que leí que le sucedía a Billy Wilder antes de volverse director, cuando solo estaba contratado como guionista, lo tenían encerrado y ni siquiera lo dejaban bajar al set a ver qué estaban haciendo con su historia, ¿no? Claro, no sabía, sí. Y bueno, ahora, digamos, un punto medio fue el que trabajamos nosotros, ¿no? Una colaboración, como dices, y ya ahora es en el cine independiente, ¿no? Es el propio director que escribe su guión, o me parece, ¿no? Y es bien raro que un guionista, porque que un guionista escriba y una vez que esté listo el guión lo ofrezca, es más difícil, ¿no? Al menos a mí no me dan ganas de hacer eso, porque sé que un 90% está condenado a quedarse en el cajón, guardado en el cajón en el archivo, ¿no? Y creo que podría ser esto también el hecho de que estos directores, o sea, estos guionistas se hayan vuelto directores en esta gran industria, ¿no? Por proteger tu propio material y asegurarte de que tu historia sea bien contada y contada como tú la imaginaste. Piensa, por ejemplo, en esa pelea entre Guillermo Arriaga y ¿cómo es que se llama? Gonzalo Arjunati, de Amores Perros. No me acuerdo, siempre me ha costado aprenderme el apellido del director de Amores Perros, pero tenían una colaboración, trabajaron juntos en 3 películas. Amores Perros, 21 gramos y Pavel. Y después, o sea, él se separó completamente y lo acusó, ¿no? Fue un enfrentamiento público porque consideraba que no se le daba se le había dado a él como guionista el papel creador que había tenido, ¿no?
Es un punto bastante interesante también, ¿no? Claro, porque el papel del guionista ha sido como secundario desde, pienso yo, Hollywood, que le daba primacía al productor. Y luego también la llamada política de cine de autor, que viene de Francia, que no les importaba el guión, sino La visión del director. exactamente, ¿no? El autor, el director es el autor. Avanzando un poco con otro tema que creo que también cae bajo esta categoría y que estos directores de los que hemos conversado un poco, ¿no? Tienen es la narrativa con relación a la identidad. Volviendo al ejemplo de Peter Jackson, él cuenta la historia y la búsqueda de identidad de Frodo, que al final vemos como una especie de camino del héroe. Con Guillermo del Toro es esta idea de encontrar tu identidad frente a la adversidad en películas como El laberinto del fauno, La forma del agua. Christopher Nolan, de lo que he podido analizar es esta búsqueda de la identidad desde el punto de vista de la memoria y cómo uno se percibe a sí mismo. Y en el caso de Nancy Meyer, que es, digamos, la más realista dentro de todo, es esta identidad, cómo encuentro mi identidad frente a mis relaciones con las otras personas. ¿Cómo tú llevas esta idea de la identidad en los personajes que creas? O sea, me parece que lo que me estás preguntando es con la poética de los directores, ¿no? Que también tú la puedes encontrar porque es en un pintor, en cualquier artista, ¿no? En un poeta, en un escritor que tiene como temas, ¿no? Tú puedo decir, así como me nombras a estos directores, también te puedo decir, no sé, por ejemplo, en Ribeiro es una poética del fracaso, de la marginalidad, de la imposibilidad de, 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 de destacar, digamos, inclusive haciéndote tus propios caves, ¿no? Claro. O sea, tú lees a Ribeiro y vas a encontrar prácticamente como que domina ese tema, todas sus obras. Claro, yo no sé, yo no te puedo decir como guionista, porque ya te digo, como guionista yo he trabajado profesionalmente, o sea, hay una propuesta inicial. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría trabajar en la adaptación o yo misma proponer, ¿no? Por ejemplo, adaptemos Tinta Roja, ¿no? Que me gusta esa novela, pero no necesariamente estoy poniendo mi universo personal. Y si hablamos de toda tu arte en general, más allá de los guiones, ¿tú crees que tienes una temática que se puede...? Me repito permanentemente. ¿Cuál sería, cuál consideras tú que sería ese tema en el que te repites? Hoy, que estoy o sea, de una manera o de otra, estoy trabajando temas que tienen que ver con mi lugar como mujer en en una relación de pareja, en todos los conflictos, en la soledad, en la nostalgia, en cómo me ubico en este mundo, ¿no? En cómo son las personas. Tengo, por ejemplo, un libro de cuentos que se llama Atado de Nervios. Creo que todos los cuentos están relacionados y las novelas también, relacionados con personajes que se encuentran en una situación de inadaptación, ¿no? De desadaptación, que en momentos difíciles de crisis, ¿no? En momentos de crisis. Y creo, ojalá, estoy por reeditar ese Atado de Nervios, que va a ser Atado de Nervios 1 y Atado de Nervios 2. O sea, a tal punto que le voy a poner el mismo título. No lo puedo hacer en el cine, no lo he hecho en el cine. Pero es curioso, ¿no? Porque de lo que me comentas también es esta especie de búsqueda de tu identidad y de encontrar cómo te encuentras tú en estos espacios. Y es curioso porque
es esta misma búsqueda, ¿no? En diferentes adaptaciones, pero Sí, puede es ser. la constante búsqueda en la que nos encontramos como seres humanos, quizás de quién soy yo y qué hago aquí, y cómo aporto a este espacio, o cómo me relaciono. Sí es posible que haya encontrado, por ejemplo, en Tinta Roja, ¿no? Este personaje, quizás si se hiciera ahora, lo hubiera hecho mujer, ¿no? Le hubiera... hemos escrito un guión después de años que se llama El Regreso y, bueno, no sé, esto ni está en DAFO y creo que los resultados los dan el lunes. Esperemos que sí. Veremos. Lo ha presentado a mi hija, Joana Lombardi. Sí. Y vamos a, la protagonista es una mujer. Inicialmente iba a ser un hombre, ¿no? Y bueno, también que tiene que ver con eso, eso que estamos hablando. Me pongo a pensar. Otro concepto que yo creo que es interesante, que también suelen tocar estos directores y como mencionábamos, se han tocado en películas en las que creo que también has participado acá, es este concepto entre el bien y el mal. Vemos esta lucha entre la luz y la oscuridad y cómo el mal muchas veces es manifestado de una forma más brutal, pero como en esta brutalidad en algunos casos todavía podemos encontrar gente con bondad. Y más allá, ¿no? O sea, lo vemos ahora en muchas películas de superhéroes, quizás que lo tratan más en el esquema héroe-villano, pero me parece interesante, ¿no? Hablabas de estas películas que hiciste con el tema del terrorismo y es esta lucha también entre el bien y el mal. Bueno, siempre se puede reducir. Claro, hablando de los críticos, los estudiosos plantean que hay unos cuantos grandes temas, ¿no? Y eso se nota, creo que en la novela, no sé, la novela contemporánea, me parece a mí que se ha vuelto como mucho más, como menos estructurada y más, y ya no plantean, siguiendo estos casi mitos, ¿no? Sobre, no sé, novela de aprendizaje, casi siempre es podemos hablar podemos sintetizar, digamos, que que toda la narrativa gira de una manera o de otra en un héroe, ¿no? En una persona que tiene que cumplir una prueba para lograr su objetivo y que eso puede ser desde la épica, ¿no? Los superhéroes hasta una película totalmente cotidiana, ¿no? Pero que siempre la puedes adecuar esta idea del camino del aprendizaje a prácticamente todo, ¿no? Todos sus personajes, aun cuando sean mayores, pasan por un proceso que los va a cambiar. Eso pareciera ser como ¿no? Lo que estructura una historia. Típico arco de los personajes. Sí, y contra lo que va, por ejemplo, un escritor tan inteligente, tan reflexivo como Alessandro Barico, en un librito que ha sacado hace poco, que es una conferencia que les da a los futuros escritores de su escuela y condena los manuales de guión, justamente, ¿no? Por eso, porque dice que ya estamos como, que ya demasiado frecuentado, ¿no? Esa manera de enseñar a escribir, siguiendo este camino. Es de estructura. Pero si lo ve, pero yo no sé, tiene razón, que casi que está la ficción está atravesada por esa, ¿no? Por esa estructura, o no llamamos estructura, por ese modelo, ¿no? Que le dicen a los aprendices de escritores, por ejemplo, una crítica es, oye, pero tu personaje no ha cambiado.
tu personaje tiene que cambiar. Claro, tiene que haber un momento de transformación. Y eso, ¿quién lo dice? Los manuales. Y es curioso, ¿no? Es más o menos lo que mencionaba a mí me lo diseñaron como el camino del héroe, Claro. ¿no? De que es este proceso en el que tu personaje empieza como una misión y tiene que tener un objetivo y enfrentar ciertos obstáculos para que haya el cambio y tienes... Esa es la estructura. Si tienes tiempo, te traigo el librito y te leo un párrafo. Por favor. Yo estoy fascinada con ese librito. Es una conferencia que él le da a sus estudiantes porque él dirige una escuela de escritores en Turín. La escuela se llama Scuola Holden y dice, es durísimo, ese brevísimo ensayo sobre el viaje del escritor. Y ahí es que habla de esta idea a partir de un manual de Christopher Vogler, que puede ser como Sitfield, cualquier manual, ¿no? Y dice, la convicción de Vogler heredada de Campbell, de Joseph Campbell, que trabaja el mito, ¿no? Y lejanamente de Prop, que es el otro, famoso, el ruso que hace que estudia el cuento popular y dice, creo que saca 14 tipos, ¿no? Es que todas las historias del mundo derivan de un único modelo original y arquetípico. Esa palabra no me acordaba, el arquetipo, ¿no? En la práctica existe una única historia, reformulada hasta el infinito. Un héroe es llamado a realizar una hazaña. Parte para llevarla a cabo, logra superar todas las pruebas y luego regresa al mundo llevando consigo una nueva sabiduría. No hay que pensar solo en dragones y caballeros, no. Incluso Casablanca o Tiburón, dice Vogler, funcionan así. Lo mismo ocurre con Moby Dick, para entendernos. Y la hazaña a la que el héroe está llamado podría ser simplemente la de hacerse mayor o la de conquistar a su compañera de pupitre. Digamos que el viaje del héroe es el nombre de una secuencia de acontecimientos que Vogler considera arquetípica. Que se trate de guerras intergalácticas o de la vida de un chiquillo en la Inglaterra rural, cambia poco las cosas. Y bueno, o sea, esa generalización es lo que a él le preocupa, ¿no? Pero yo creo que es cierto que en todo, que eso sí está presente. Es una especie... Eso es un arquetipo, exactamente, ¿no? Que lo vemos presente y creo que mucha gente no lo nota, ¿no? Como dicen, lo puedes ver en Casablanca. Recuerdo también me pusieron el ejemplo para la gente que es más joven y que es más moderno. Las películas que salieron de los Avengers me dijeron, ¿no se han dado cuenta? Es estos héroes queriendo enfrentar esta misión y en la primera no gana. Entonces, cuando ves la segunda película es la misma historia, pero al revés, y al final sí ganaron, entonces ahí estuvo el aprendizaje. Claro. Es este mismo recorrido. Así es. Y él dice, hay que dar un paso más, ¿no? Pero creo que el cine sí, en general, no todo, ¿no? Pero sí nos movemos en esa línea. Y creo que es muy raro hoy en día el cine que salga de esos parámetros, ya sea en historias o, bueno, incluso ahora visualmente. Quizás hay películas o directores o guionistas que resaltan porque salen de estas estructuras y es por eso que nos sorprenden. Exacto. El cine independiente, el cine que trata de salirse de este esquema que se sigue enseñando. Exacto. Y más allá, ¿no? Yo pienso en directores. Uno de mis directores personalmente favoritos es Tim Burton. Y creo que quizás es por la construcción de estos mundos y de estos personajes inusuales, quizás con áreas moralmente ambiguas en ciertos casos, pero que te llevan más allá de la típica historia. Es contar la historia de estos personajes mucho más complejos, con emociones complejas,
O eso cuando esas películas que digamos un público no muy entrenado o muy acostumbrado al esquema hollywoodense dice, ay, que la película, ¿cuál es la palabra que usa? Lenta, es muy lenta o densa, ¿no? Bien densa, porque no te está contando la historia. Rápida, ¿no? Que es difícil, creo que también es un entrenamiento el poder apreciar y comprender ese tipo de historias. Lo vi cuando vi The Irishman, que es esta última película de Scorsese que dura 3 horas y algo. No voy a negar que la primera vez que la vi sí la sentí lenta, ¿no? Como que la historia, quizás por falta de costumbre, no pasaba al ritmo. O las películas de Tarkovsky, por ejemplo. Exacto. ¿No? O no sé, las películas, ¿cómo se llama? Es de Tailandia, ¿no? Que tiene un nombre raro no me acuerdo. Nunca lo he podido pronunciar. De que son películas que, o sea, no tienen, no te permiten instalarte en el confort de lo conocido, ¿no? De lo que tú esperas, del esquema que funcione. Además, creo que las generaciones, y hoy en día, y incluyo a mi generación, me incluyo a mí, estamos acostumbrados a un ritmo de vida más rápido. Queremos todo el contenido de una forma más veloz. Pero ese cine ya está, el cine de Hollywood siempre sea así, ¿no? Pero por ejemplo, yo pienso en películas del mismo Hollywood quizás, pero antiguas, ¿no? Lo que el viento se llevó, La novicia rebelde, La novicia rebelde, My Fair Lady, son películas que tienen hasta intermedio, de lo largas que son. Pero para la época, para las generaciones para las que estaban dirigidas, era el ritmo normal, la vida. Creo que también en esos años era más lenta, no se vivía tan rápido. Pero yo no me refiero solamente a eso, sino me refiero a la estructura, ¿no? A la manera de estructurar la historia, la manera de contar, a esa lógica narrativa aristotélica, ¿no? Que puedes empezar por atrás o por adelante, o sea, no significa que no haya saldo de tiempo. Si tú ves, por ejemplo, Ciudadano Kane, ¿no? Claro. O sea, Ciudadano Kane puede haber sorprendido en su momento y haber hecho que mucha gente no entendiera. Es más, te digo, de los años 90, cuando yo recuerdo perfectamente cuando estrenaron Pulp Fiction, había público que decía, ¿qué? No entiendo, o sea, ¿cómo? Ya no había muerto y ahora está vivo. O sea, si en los 60, ¿de qué año es Ciudadano Kane? No me acuerdo, pero si en ese momento hubo gente, inclusive directores de cine, que decían, no entiendo nada, porque efectivamente Wells estaba revolucionando no solamente una manera de ver, sino también de contarla. Y Tarantino, después de Tarantino, ya el público se va acostumbrando, ¿no? a los cambios narrativos. Pero me refiero a que aún así, Ciudadano Kane sí te está contando una historia que la puedes acomodar al arquetipo. Claro, es cierto, ¿no? entra dentro de esa estructura. Aún cuando haya roto, digamos, la narrativa convencional, haciendo saltos de tiempo, también cambios de focalización, porque tienes a personajes, o sea, no sabes quién está, desde qué personaje se está narrando. Hay muchos narradores en esa película, ¿no? Hay una que cuenta la esposa, otra que cuenta desde diferentes puntos de vista. Claro. Pero en términos, digamos, mucho más generales, sí, es una historia del ascenso y la caída de un personaje, ¿no? Claro. Ahora, otro punto que me parece interesante que tocan
estos directores de los que hemos hablado, que se habla bastante en las películas, es la soledad, la exploración de la soledad y cómo se vive esta, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en Nancy Meyers, que es esta exploración de la soledad en esta vida perfecta estando rodeado de personas. ¿Cómo es posible que me sienta solo? No tengo familia, tengo amigos y aún así no tengo a nadie. Si lo ves en un caso más dramático, en el de Peter Jackson con el Hobbit, es este recorrido que hace el Hobbit, que entra dentro de esa estructura justo, eh, pero de llevar esta responsabilidad totalmente aislado. Como escritora, como guionista, ¿cómo ves tú este tratamiento, esta idea de la soledad? Como no me atrevo a generalizar, o sea, no sé si forma parte de estos tiempos, de una sensibilidad, de una sensibilidad de estas frente a una sociedad ¿no? Donde la tecnología se ha desarrollado tanto y estamos de pronto más conectados con los que no están presencial, ¿no? En presencia. Yo pienso, no sé, que siempre creo que una de las características o algo que está en la naturaleza humana es que es esa idea que tenemos de la felicidad, que quién sabe de dónde viene, es que siempre está donde tú no estás, ¿no? Siempre la felicidad está en otra parte. Y tú lo ves, por ejemplo, a gente reunida, pero están todos con sus teléfonos, ¿no? Y de pronto, si estuvieran en presencia de la persona con la que están hablando, si esa persona estuviera presente, no estaría hablando con esa persona, ¿no? Entonces, es como que se materializa esta idea, ¿no? La felicidad, o sea, tú estás mejor, crees que donde no estás, las cosas están mejor. Tal vez de alguna manera eso se nota en el cine que se hace ahora, ¿no? Un cine más moderno. Podría ser, pero no puede ser. Y de allá, para ir concluyendo, me parece que tocaste también un tema interesante, ¿no? Me contabas que has escrito un guión y han cambiado al personaje que era inicialmente masculino por femenino, y creo que es una tendencia mundial, ¿no? Que estamos dándole cierto protagonismo a las historias de mujeres en el cine, sobre todo contadas muchas veces bajo la perspectiva y la visión de mujeres, ¿no? Y sale toda esta nueva tendencia de the female gaze, que yo tenía esta situación explicándosela a mi papá, por ejemplo, cuando salió Barbie, que me decían, una película tonta. Y yo le decía, para ti es tonta porque no la comprendes y probablemente no vas a entenderla porque no eres mujer y no vas a comprender quizás estas críticas que recibe, ¿no? En este caso Barbie, por la sociedad o las expectativas que tiene que cumplir porque no las vives. Entonces, en esta nueva construcción de historias de mujeres. Sí, como ves, mira, yo pienso, justo estábamos hablando como profesora, ¿no? Hasta profesora de literatura. ¿Hace cuánto hemos empezado a preocuparnos porque en nuestro sílabo hubiera autoras, las mismas mujeres? No era un tema. O sea, es que es impresionante lo que ha pasado. O sea, lo que empieza a pasar en los años 60, digamos, en la segunda ola feminista, mal vista, ¿no? O sea, hasta yo diría bien avanzados los 80, una feminista tenía que casi pedir perdón por ser feminista. Y era
o explicar por qué era. Y ahora, el Día de la Mujer, o sea, todos son feministas, hasta las mujeres más dependientes las que siguen teniendo esquemas súper patriarcales en su cabeza, celebran el Día de la Mujer y esperan su florcita, ¿no? O sea, ya es un cambio impresionante, simbólico, ¿no? Aun cuando haya muchas mujeres que no lo asimilen, pero ya es prestigioso decir soy feminista. Es cierto. Si dices que no eres feminista, te tiran. Es mal visto. Es mal visto. Es increíble. Yo he visto ese cambio de los 80s ahora. Y entonces, ahora, por ahí había alguna escritora mujer que los hombres habían canonizado. No sé, Virginia Woolf en el Perú, ¿a quién podría ser? Nadie. Con los años Blanca Varela, de poeta, ¿no? Pero una poeta como Carmen Ollé, ¿cuánto ha demorado en que no la critiquen por soez, procas, todas las cosas impúdica, como decían, ¿no? Poesía impúdica. O sea, ¿cuánto ha demorado? A tal punto que ahora, al exigirte, tengamos paridad de género. Por lo menos que en tu sílabo haya mitad, igual como ya no es muy raro que haya una mesa solo de hombres. Se ve mal. No solamente las mujeres lo ven mal. Todo el mundo. Los mismos hombres dicen, uy, hay muchos hombres. Aunque sea porque es políticamente incorrecto. Claro. Y eso también se está notando en el cine, ¿no? Es curioso que lo mencionas, porque quizás una novedad para ti, pero tú eres la primera invitada mujer del programa. Mira. Es nuestra segunda temporada y la primera fue un hecho verdaderamente casual en la que uno hace la investigación, ¿no? De quiénes quizás son los expertos de cine del Perú y los primeros nombres que salieron fueron hombres. Igual pasa con los escritores. Tú dices, es que no hay mujeres. Igual decía la otra vez una chica, una filósofa en el encuentro de escritoras en el IPNA, decía, siempre pensamos que no hay filósofas. Y claro que hay, lo que pasa es que lo más fácil es lo que ya tienes, ¿no? Si tú tienes que enseñar novela latinoamericana, Vargas Llosa, Ribeiro, Fuentes, ¿no? O sea, el boom. Claro. Que no hubo mujeres escritoras en esa época y que no las consideraron. Sí, pero ¿cuánto nos demoramos? Las mismas mujeres. En reconocer ese tipo de cosas, claro. Y, por ejemplo, es un acto consciente que yo tuve para producir esta segunda temporada, ¿no? Dije, no, tenemos que tener invitadas mujeres porque la misma percepción de lo que conversábamos, ¿no? Del cine es distinta. Hay que hacer el esfuerzo de no dejarte llevar solo por los mismos nombres, ¿no? Y no es que no se haya hecho, lo que pasa es que no se le... es que se menospreciaba, no es que no había. Por ejemplo, estudian el escritor del siglo XIX en el Perú. Un montón de mujeres publicaban, pero no han pasado al canon escolar, excepto Clorinda Mato, de todos los estudiantes conocen a Designio porque está en el libro del colegio, ¿no? Claro. Pero aparte de Clorinda Mato, a ver, nadie más, y hay muchas otras que recién empiezan a ser reeditadas, ¿no? Pero claro, eso es lo que ha pasado en todo el siglo XIX y el XX, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo nuestro episodio de hoy, no sé si puedas darle una reflexión o consejo a todas estas personas que quieren ser escritores, que quieren ser guionistas, bajo tu experiencia.
Bueno, yo no sé qué podría aconsejar, pero creo que lo que es muy importante es em, ver, ver muchas películas, leer y explorarse a sí mismo también, ¿no? En tu relación con el mundo, ir descubriendo qué cosa quieres contar, descubrir también tus propias heridas, ¿no? Tus propios, em, tus daños, ¿no? Y trabajarlos, trabajarlos en lo que escribes, en lo que haces, ¿no? Creo que es con total honestidad. Yo creo que es un muy buen consejo. También, como dices, ver películas, no limitarte quizás solo a lo que hay hoy en día, sino ver qué se ha hecho en otros años también, qué se ha hecho no solo en Hollywood, qué se ha hecho en el resto del mundo, no limitarte a ciertas... Siempre buscar, ¿no? O sea, dudar de lo... eh, tener un poco esto de sospecha, ¿no? Dudar de lo que te dicen. Siempre profundizar un poco más, no creerte toda la primera. Ujú. Creo que es un muy buen consejo. ¿Y qué mejor forma de cerrar el programa de hoy? Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mucha suerte en lo que sigue. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar El tiempo entre pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.